y hoy nos encontramos con uno de nuestros más queridos expresidentes, el doctor Luis Carlos Sabac. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación. Completo. El doctor Luis Carlos Sabac es médico general de la Pontificia Universidad Javeriana. Realizó su año rural en la base militar de Tolemaida, considerando esta una gran experiencia en su vida que le permitió profundizar su respeto por las Fuerzas Armadas. Posteriormente se especializó en medicina interna en la misma universidad y luego, apoyado por los doctores Jaime Campos de la Universidad Nacional y Jaime Alvarado de la Universidad Javeriana, tomó la decisión de viajar a París, donde se especializó en gastroenterología y ultrasonido endoscópico. En París, pues hice gastroenterología, estuve casi 5 años y después hice un año de ultrasonido endoscópico, el que estaba comenzando en ese momento. En ese momento estaban en Europa, en Japón, todavía no había comenzado Estados Unidos con esta técnica y tampoco Latinoamérica. Tanto que quisimos de regreso conseguir un equipo de Olympus, que era el que tenía en esa época los equipos, y no quisieron venderlo porque no había cómo darle servicio en Bogotá ni en Latinoamérica. Entonces, tuve una muy buena oferta para regresar al país. Alcancé a trabajar como instructor, que allá se llama attaché, del Hospital Bichat, donde me formé y trabajaba en colonoscopia y haciendo procedimientos endoscópicos. Después de esto, la llegada a Colombia en diciembre del 92, comencé con una carrera de nuevo desarrollo de técnicas que había aprendido para endoscopia y colonoscopia sobre todo, y ultrasonido endoscópico. El equipo, por una oferta de Colsanitas, que me invitaron a venir, que iban a abrir la clínica Reina Sofía, entonces querían desarrollar un servicio y les parecía que Gastro era muy bueno. Ellos me contactaron en Francia y me vine y logramos conseguir el equipo de ultrasonido endoscópico, trayéndolo desde Francia, España, Bogotá. Para el año 1993, muy pocos creían en Colombia en las técnicas que el doctor Sabac estaba enseñando, pero gracias a su persistencia logró demostrar la importancia de las mismas. Siempre le ha gustado enseñar y como docente vinculó residentes de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Javeriana y de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, a quienes les enseñó técnicas de colonoscopia y endoscopia avanzada, no antes sin establecer los criterios de calidad en colonoscopia, logrando que la mayoría de sus educandos llegaran hasta el ciego, lo cual antes poco se hacía. Después seguimos trabajando muchísimo en educación, en trabajar con los pacientes, en mejorar la salud digestiva de todos nuestros pacientes. Y la realidad, yo estaba entregado completamente a la medicina y a mi familia. Y en el año 2008, que marca un momento importante, logramos que nuestra unidad de endoscopia de Clínica Reina Sofía y Clínica Colombia se volvieran unidades de la Organización Mundial de Gastroenterología. Eso fue un paso muy importante porque solo en ese momento había 18 centros en el mundo de la Organización Mundial de Gastroenterología, y ese logro nos disparó internacionalmente y nacionalmente, porque nos daba un respaldo de certificación, además, como Organización Mundial de Gastroenterología para los que se entrenaban ahí. Y paralelamente, ese mismo año, que ya veníamos trabajando hacía unos años, logramos con la Fundación Universitaria Sanitas
que llevaba un tiempo ya desarrollándose. Logramos el posgrado de gastroenterología. En el 2008 fue aceptado por el Ministerio de Educación. Y ahí comenzamos además con los gastroenterólogos nuestros formados en nuestra universidad, y fue algo también muy, muy importante. De tal forma que logramos la integración de la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, la Universidad de la FUCS y nosotros, la Fundación Universitaria Sanitas. Entonces ya se volvió un centro de formación en endoscopia, en calidad, en respeto, en honestidad y en entender lo que necesitan los pacientes y saberlos comprender. El 7 de febrero del año 2003, el país sufrió uno de tantos terribles atentados contra la sociedad civil y el doctor Sabac y su familia fueron testigos directos de ello. No todo siempre es bueno, pero de los problemas se logra resurgir y mejorar. Eh, estábamos con mi familia en el club. Yo estaba trabajando y cuando llegué y me estaban esperando en el último piso, en el piso del restaurante arriba en la piscina. Y cuando llegué me bajé del ascensor, me senté. En ese momento explotó la bomba del hogar. Fue un tema muy complejo porque salieron llamaradas por los vidrios, y fue pues una bomba grandísima, una destrucción muy grande, y el problema era que nos llenamos de humo y no se veía. Entonces había un grupo pequeño de socios, éramos poquitos los que estábamos a esa hora. Yo estaba con mis hijos de 7 y 8 años. Y entonces con mi señora untamos toallas en la piscina. No estábamos en la piscina, pero estábamos ahí comiendo. Entonces untamos las toallas en la piscina y envolvimos a los niños, y nosotros también. Y cada uno cogió de la mano un niño y con un trabajador del club nos llevó hacia, palpando porque no se veía nada, nos llevó hacia las escaleras y comenzamos a bajar en ese humo negro donde no se podía respirar. Era impresionante. Se sentía uno que no podía. Yo creo que nos salvaron las toallas húmedas. Entonces actuaban como filtro y con eso, pues uno sosteniendo la toalla y el otro el niño, pues era hablando, bueno, vamos bajando, vamos todos bien. Y en un momento dado, eh, el guía pues nos dijo, por aquí salimos hacia atrás, por el piso 6, y pues como no se veía, yo no veía mis manos, no veía la mano del niño, no veía nada, solo oscuridad total. Pues yo cogí hacia, como él me iba diciendo, íbamos palpando la pared y cogí y dimos la vuelta y le expliqué, le iba explicando a mi señora para como la niña ir llevando, pero ella no se veía nada. Ella creyó que era seguir y ellos siguieron y les fue muy bien porque 2 pisos abajo ya no había humo. En cambio nosotros nos metimos en el humo fuerte también ahí en ese piso hasta que se logró salir por atrás. Entonces iba yo hablando todo el tiempo tanto en la escalera como sigamos por acá, vamos por acá, tal. Pero cuando salí no salieron ni mi esposa ni mi hijo. Entonces yo dije, uy, Dios mío, ya no aguanta uno 30 segundos más de este humo. Entonces hablé con un socio que estaba en la puerta. En una ambulancia le dieron oxígeno a mi hijo y un socio se quedó con él y yo me volví a entrar a buscarlas, que pues no podía
quedarme quieto. Los Claro. bomberos no me querían dejar entrar, pero como pude, salté, entré y me volví con cubierto nuevamente. Llegué hasta la escalera, que era un trayecto largo, y grité, pero nadie contestó. Entonces me devolví y bueno, me quedé con el niño y pues no había celulares, todo estaba colapsado, no había forma de comunicarme, hasta que de pronto entró una llamada como a la hora que, que mi hija y mi esposa estaban en la clínica Reina Sofía en urgencias sanas y salvas, estaban con oxígeno. Entonces, bueno, fue una tranquilidad después de haber pensado que no habían sobrevivido. Ah, Y, y bueno, entonces fuimos para la clínica, encuentro de todos, y ahí terminó esa situación tan difícil, ¿no? Un poco difícil de manejar. Ese fue una experiencia muy dura, una experiencia de pérdida, pero que con el tiempo se volvió una fortaleza, porque eh, tuve la posibilidad de superar ese tema y involucrarlo dentro de la vida común y todos nos recuperamos y seguimos trabajando y aprendimos que no siempre tiene uno todo bien, sino que pueden venir en cualquier momento problemas serios que hay que afrontar. fue presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología entre 2013 y 2015 y además fue el presidente de la Semana Panamericana de Enfermedades Digestivas, a donde incluso asistió como invitado el doctor Barry Marshall. Bueno, una experiencia muy, muy bonita. Lo primero fue el trabajo muy fuerte internacional que yo ya había hecho de dictar conferencias por toda Latinoamérica eh, respecto al ultrasonido endoscópico, que fue mi especialidad, mi subespecialidad, y entrené gente en Colombia, pero comencé a entrenar gente en toda Latinoamérica, y pues yo soy muy conocido en Sudamérica por esto, entonces en Latinoamérica globalmente. Y fui elegido en una asamblea en Buenos Aires, fui elegido como presidente de la Organización Panamericana de Gastroenterología. Eh, en Colombia solo había habido una vez un presidente que fue 30 años antes de mi elección. La realidad, 33 años antes de mi elección. Y tuve la oportunidad de ser el segundo colombiano presidente de la organización. Con esto organizamos el Congreso Panamericano en Cartagena y fue el mejor congreso que ha habido panamericano. Llevamos 5.700 personas a Cartagena porque venían los profesores con sus familias y venía la gente de Latinoamérica con sus familias y llenamos Cartagena. Fue impresionante, una experiencia muy bonita. Traímos muchos profesores de Estados Unidos, de Europa, y con el doctor Emura logramos traer al premio Nobel de Medicina que descubrió el Helicobacter pylori, que fue el doctor Barry Marshall. Y estuvo aquí con nosotros y dio una charla magistral y fue una experiencia impresionante. Y aparte de todos los profesores que vinieron, fue realmente un congreso ejemplar. Y desde ahí, pues obviamente seguí como presidente de la Sociedad Colombiana, de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, y seguimos haciendo nuestro trabajo educativo, nuestro trabajo de formación, de desarrollo y sobre todo un trabajo muy grande de situar nuestra asociación en el mundo. Y se hizo un trabajo internacional muy grande, muy grande. Yo estoy orgulloso de haberlo hecho.
La mamá del doctor Sabac era española y él aprendió desde los 14 años a preparar paella. Mientras estudiaba en París, realizó estudios de enología durante un año. Desde entonces combina estas dos aficiones de forma permanente. Es un experto conocedor de vinos españoles y de Sudamérica, en particular de Argentina y Chile, y por supuesto de vinos franceses. Ha hecho varias rutas del vino en España, Portugal, Argentina, Estados Unidos y Chile. Como hombre de éxito, el doctor Sabac está en capacidad de darnos algunas recomendaciones. Yo creo que, como le dije anteriormente, después de lo que me pasó en el Nogal, eh, siempre hay que poner un norte y seguir para adelante. Podemos estar en una situación muy difícil actual, pero los motores están prendidos. Tenemos que seguir educando el futuro de la gastroenterología. Tenemos que seguir atendiendo a nuestros pacientes, que son el fin de nuestra especialidad. Mejorar la salud de nuestros pacientes, solucionarle los problemas y sobre todo es que detrás de cada paciente hay una familia. Es una integración social que es realmente el fondo de nuestro trabajo. Tratar al paciente, su familia, beneficiarlos y a que se mejoren de las enfermedades y poder nosotros ayudar. Yo pienso que hay que seguir para adelante, siempre habrá campo para trabajar y esperamos que poco a poco vuelva la estabilidad y podemos seguir trabajando más tranquilos y conscientes de que el mundo cambia, las situaciones cambian de un día para otro y que nos tenemos que adaptar. Yo creo que el consejo se llama poder de adaptación. Así es, doctor, muchas gracias. Ya para terminar, le presento un saludo muy especial de parte de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, de la Junta Directiva y en especial de nuestro presidente, el doctor Diego Aponte. Y si quisiera usted hacer algún comentario ya para despedirnos. Bueno, sí, me parece una idea muy buena que nos entrevisten a los presidentes que conocemos la historia de la asociación, porque la hemos vivido antes que nosotros y hemos hecho parte de la historia después. Y yo pienso que es un programa muy bonito y yo me siento feliz de haber participado porque he mostrado mis experiencias, como ha sido un trabajo de más de 33 años ya en gastroenterología y en el desarrollo de la educación para nuevas generaciones de gastroenterólogos en Colombia. Hoy tenemos el placer de encontrarnos con el doctor Luis Fernando Pineda. Le agradezco mucho esta cordial invitación que me enaltece. El doctor Luis Fernando Pineda Ovalle es médico general de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Estudió medicina interna y gastroenterología en la Universidad Militar Nueva Granada y posteriormente realizó su estudio de epidemiología en la Universidad del Rosario. Yo soy hijo de una educadora. Mi madre fundó un colegio en el barrio Estrada en Bogotá y yo orgullosamente soy egresado de ese colegio, que es el Colegio Estrada María Auxiliadora. Estudié toda mi primaria y todo mi bachillerato allá. Soy bachiller de este colegio. Mi familia también parte de la familia estaba en Barranquilla. Me trasladé a la ciudad de Barranquilla y allí hice mi carrera como médico general en la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Posteriormente me trasladé a Medellín, donde hice mi año de internado en la Universidad Pontificia Bolivariana y finalmente regresé a Bogotá, en donde hice mi especialización en posgrado en gastroenterología en el Hospital Militar Central, en el programa de la Universidad Militar Nueva Granada. Hice gastroenterología y después hice, medicina interna primero y después hice gastroenterología. Hice mis 5 años de posgrado en esta institución, en el Hospital Militar, y después hice 2 años más de epidemiología en el programa de epidemiología de la Universidad del Rosario.
Ha vivido en varias ciudades del país y fuera de él, pero no duda en manifestar su amor por la ciudad capital. A mí Barranquilla significa muchas cosas en mi vida. Amo esa ciudad infinitamente. Ha ejercido gran influencia en mi vida, su cultura y todas mis experiencias de juventud que tuve allá. Todavía tengo parte de mi familia allá y la visito con frecuencia. Y Bogotá, bueno, Bogotá es la ciudad de todos. Aquí desarrollé mi proyecto educativo, desarrollé mi proyecto empresarial y en Bogotá pues fue donde hice mis estudios de posgrado y donde conocí a la mujer que amo y con la que me casé. Entonces, digamos que mm, aquí nací, aquí estoy, aquí me quedo y espero morir aquí. Fue nombrado editor de la Revista Colombiana de Gastroenterología entre 2007 y 2009 y durante ese tiempo trabajó mucho promoviendo a través de ella la educación médica continuada. Cuando yo terminé epidemiología, éramos poquitos los gastroenterólogos que eran epidemiólogos. Entonces, nos llamaban para todo este tipo de proyectos y para todo este tipo de actividades editoriales. Yo asumí la responsabilidad de ser el editor general de la revista en el año 2007 y la ejercí durante 2 años y propendí por dos cosas. Lo primero, por cambiar la estructura física misma de la revista. En esa época, aunque también existía en forma digital, el valor era la revista física. También por introducir cosas nuevas, como por ejemplo que los residentes tuvieran columnas de opinión, hacer unos cursos, unas metodologías de participación educativa sobre casos clínicos y también fue la primera vez que la revista fue traducida profesionalmente y técnicamente al inglés para que pudiera ser admitida en Scopus y en otras bases de datos internacionales. Yo creo también que nosotros logramos para ese momento que Colciencia nos reclasificara en categoría A2 y fuimos también, para eso fue necesario incrementar el número de trabajos originales, reestructurar el comité educativo de acuerdo con las exigencias de Pull-Index y de Colciencias para la época. Yo dejé eso sembrado ahí y después vino el doctor Rómulo Vargas, quien continuó con esa labor y los siguientes editores han venido, cada uno de ellos aportando su granito de arena para construir hoy lo que es nuestra revista, que es un magazine científico de muy alto nivel y está muy bien rankeado. Ha dedicado toda su vida profesional a la práctica clínica y durante los últimos 15 años se ha enfocado en la investigación, especialmente en motilidad y neurogastroenterología, por lo cual ha cursado programas de entrenamiento en Estados Unidos y junto con su esposa fundó una unidad de neurogastroenterología y motilidad. La historia de Good Médica se resume esencialmente que me reencontré con el doctor Arbeláez, un compañero de residencia, nos tomamos un café, tuvimos un sueño y empezamos en un consultorio muy pequeño de 40 metros, donde esencialmente hacíamos endoscopia y nosotros nos sobraban alas para volar, pero no las habíamos desplegado. En los últimos 27 años hemos desarrollado un proyecto empresarial en salud que me honro yo de dirigir desde el punto de vista académico. Logramos tener un servicio que tiene todas las especialidades de la gastroenterología en un ámbito ambulatorio, de endoscopia, de endosonografía, de neurogastroenterología, de piso pélvico, de coloproctología, de hepatología, de gastroenterología en adultos, en niños, y para eso fuimos sumando una gran cantidad de colegas hacia un grupo participativo muy sinérgico para poder construir esto. Nosotros como médicos carecemos de la formación de administradores. Para poder hacerlo tendremos que estudiarnos, entrenarnos, cambiar la vocación, dejar la parte de la medicina clínica, creo yo, y dedicarnos de manera completa hacia esto profesionalmente. Yo tuve la suerte de que mi esposa es administradora y es experta como administradora en salud y ella vino a apoyarnos y en este momento pues Good Médica es una institución referente en muchas de las áreas de la gastroenterología y donde además también pues hay convenios educativos con las principales universidades del país en neurogastroenterología y en endosonografía. Al comienzo, nunca estuvo entre sus planes, pero personas muy importantes de la Asociación Colombiana de Gastroenterología
Le dijeron que consideraban que tenía unas características de liderazgo suficientes para que fuera el presidente. Fue postulado en el año 2011, pero la doctora Galeano fue la elegida. Esto le dio tiempo para entrenarse más en motilidad intestinal. En 2015 lo volvieron a postular y ejerció como presidente entre 2015 y 2017. La experiencia de ser presidente es una situación donde uno tiene que lidiar con tres elementos, ¿no? Los económicos, los corporativos o gremiales, los académicos también, y con la política. Y la política no es una de las artes en las que yo me sienta más seguro o con la que yo tenga una mayor avidez. Algunos dicen que la política es el arte de hacer amigos de mentira y enemigos de verdad. Los presidentes de cualquier sociedad científica tienen que ejercer cargos políticos y todas sus decisiones tienen consecuencias económicas y políticas, y eso no hay que olvidarlo. Yo tuve la suerte de ser muy bien rodeado por personas que me apoyaron en mis proyectos, y yo considero que yo hice fundamentalmente tres cosas que fue como el legado que quise dejar, que fue hacer programas de educación hacia la comunidad, que lo hicimos también un curso, que fue el primer curso virtual que se hizo de guías de práctica clínica, que sirvió como base para hacer recertificación en otros países de América Latina como Chile y México. Lo tomaron porque en esa época el doctor Sabac era el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, y el curso sirvió como base para eso. En Colombia la certificación era voluntaria, pero creo que esto fue de mucho éxito. También pusimos un programa de información médica, que fuera en línea a través de bibliotecas electrónicas que quedaron disponibles para que pudiéramos solicitar información o nos hicieran búsquedas. Y creo que esto, junto con el primer punto de inicio de recertificación médica, han sido como los tres aspectos en los cuales yo aporté, y puedo decir con total orgullo que las cosas que me propuse como presidente las cumplí, y que en los años siguientes todos los presidentes que me han precedido han construido sobre esta base y ya han venido aportando cosas innovadoras para que cada día nuestra asociación esté en la condición de liderazgo a nivel regional que se encuentra hoy en día como una de las asociaciones científicas de gastroenterología más poderosas, más influyentes y más robustas, con mayor respetabilidad académica y científica. El doctor Pineda es un experto en el tema de cerebro-intestino y en los trastornos digestivos funcionales. No todo en el tracto gastrointestinal es estructura, y que las cosas, generalmente las cosas más esenciales que pasan en nuestras enfermedades gastrointestinales no son medibles ni visibles. Algún sabio dijo alguna vez que lo esencial no se ve con los ojos, y eso pasa en la mayor parte de los trastornos gastrointestinales, antes llamados funcionales, pero que hoy sabemos que es un desorden cerebrointestinal, un desorden de la relación entre el cerebro y el intestino, porque el sistema neuroenteral y el sistema nervioso central, cuando somos embriones, están formados en la misma hoja embrionaria, después se separan estructuralmente, pero fisiológicamente continúan unidos de manera indivisible durante el resto de la vida. Por esa razón, todo lo que sucede en el intestino impacta en la parte cognitiva y psicológica, y todo lo que sucede a nivel cognitivo y a nivel de la estructura psíquica impacta a nivel intestinal. El sentimiento del amor universal, es algo que con frecuencia en este momento lo estoy sintiendo. Estoy recordando, por ejemplo, el momento en que nacieron mis hijos o el momento en que me enamoré. Yo creo que todo eso nos trae recuerdos que de manera, que como respuesta neurobiológica tiene expresión visceral. Los momentos de gran plenitud emocional siempre se expresan por síntomas, para fortuna nuestra, los gastroenterólogos, por síntomas digestivos. El doctor Pineda considera que todos los médicos tienen algún talento artístico, la escritura, la cocina o la pintura, entre otros, y considera que él nació con un talento musical. Yo nací con un talento musical que infortunadamente no lo exploré mucho, pero he sido un aficionado a la música desde mi infancia.
He tocado diferentes instrumentos, fundamentalmente el piano y el acordeón, y he hecho algunos intentos por ahí de tener grupos musicales y digamos que ese es como el elixir de mi vida que me permite tomar pausas durante el trabajo rutinario. Creo que es una recomendación que todos los que tengan algún arte lo cultiven, lo fomenten, crezcan a través de eso, porque eso nos da una dimensión más humana a todos los médicos. Considera además que todos debemos tener el hábito de la lectura y nos recomienda algunos libros. La única forma en que nosotros podemos lograr niveles más elevados de sabiduría y de conocimiento es a través de los libros. Alguien dijo alguna vez, si quieres mejorar tu vida, debes relacionarte con los muertos. Es decir, la mayor parte de las personas que escribieron cosas fantásticas y que cambiaron el mundo ya están muertas, pero los libros están ahí y uno puede conversar con ellos a través de los libros. Yo diría que eh, hay muchas cosas que uno lee, pero yo hablaría de 5 libros importantes para mí. Uno de ellos es El poder de la hora, que es un libro de Eckhart Tolle, que es un orientador espiritual que es alemán. Una novela universal que todos debemos leer y que cada vez que la leo yo le encuentro cosas nuevas, que es Cien años de soledad. Creo que sigue siendo una magnífica obra universal. Es el Quijote latinoamericano, Gabriel García Márquez. Yo diría también que hay un autor que me encanta, que es Mathieu Ricard, que es un científico que se convirtió a monje budista y ha escrito libros fantásticos donde fusiona la mística con la ciencia. Uno de esos libros famosos de él es El monje y el filósofo y El infinito en la palma de la mano. Y me gusta mucho también leer libros de investigación eh, y también de estructuración de grupos de trabajo. Yo diría que uno de esos sería Piénsalo otra vez, de Adam Green, que es un neuropsicólogo que escribe cosas donde nos plantea cómo nosotros debemos buscar dentro de nosotros mismos nuestros puntos ciegos y no estar tan aferrados a nuestras convicciones porque podemos estar equivocados y ahí explica algunos métodos de cómo lograr estos caminos de transformación de nuestros criterios, que a veces cuando son tan rígidos son muy peligrosos. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del doctor Fabio Leonel Gil Parada. Doctor Gil, ¿cómo me le ha ido? Bien, doctor Robin Prieto, muchas gracias por la invitación. Pues yo soy el mayor de 6 hermanos. Mi papá es de Sagún, Córdoba, mi mamá es de acá. Y inicialmente mi vida se desarrolló en una escuela pública y en un colegio público, el INEM Santiago Pérez. Seguramente desde esa época como que ya venían los prospectos de la salud, porque era auxiliar en los consultorios de odontología y enfermería. Y como soy el mayor de 6 hermanos, mi papá trabajaba en esa época en Venezuela, pero prácticamente entonces me tocó ser como el papá, porque él duró como 10 años. Él es chef y trabaja en casinos. Entonces, desde la infancia como que he sido el papá de mis hermanos y pues así fue desarrollándose mi infancia. Al terminar medicina, le ofrecieron hacer el año rural en Bogotá con un salario de 50.000 pesos, pero tuvo también otra posibilidad, decidiéndose por viajar a El Baupés, donde, además de los 400.000 pesos de remuneración, logró vivir una gran experiencia. Después de 11 meses, pasó a trabajar con una petrolera durante 2 años, incluso como jefe de salud ocupacional. Con sus ahorros, y gracias a que en aquella época no cobraban por la especialización, pudo realizar medicina interna en la Universidad del Rosario, mientras seguía trabajando apoyando económicamente a sus hermanos y haciendo turnos en cuidados intensivos. Al graduarse, continuó con este trabajo por cerca de 2 años en varias de las más importantes clínicas de Bogotá, para luego especializarse en gastroenterología en la Pontificia Universidad Javeriana. Yo trabajé en lo que era la San Pedro Claver, en la Policía, Country, Marley, la Reina Sofía, en la San Rafael. O sea, conocí muchos aspectos de la, digamos, de la situación crítica de la salud, aprendí mucho y es excelente, pero llega un momento en que es agotador porque los turnos, en esa época eran turnos de 24 horas, ahora pues la creo que no se permite más de 12 horas. Entonces, los fines de semana, sí, al ver uno es como un cambio
Entonces fue cuando me decidí por la gastroenterología y fue cuando entré a la Universidad Javeriana. Cuando terminé gastro en la Javeriana, entonces hice una diplomatura en investigación en la Javeriana, que fue bastante intensa, fueron 3 meses, y ahí ya me empecé a familiarizar y me quedó gustando todo lo de investigación. Entonces ya fue cuando me vinculé con la revista, con las asociaciones, y finalmente terminé haciendo una maestría con el CESI El Rosario en epidemiología, que me ha ayudado mucho para estudiar mejor y para comprender mejor la medicina y su aplicación. Y por otro lado, para hacer proyectos que involucren lo que es la aplicación de la epidemiología en la práctica diaria y en los estudios clínicos. Realmente, digamos, por empezando a explorar inicialmente fue la diplomatura y de ahí me convencí que sí era algo que me gustaba y entonces ya empezamos a hacer algunos proyectos y ya fue cuando terminé haciendo el magíster. Pero mi orientación ha sido más que educativa que como tal la investigación, que cuando estuve en los procesos, digamos, gremiales, en la Asociación de Gastro, de Endoscopia, desarrollamos algunos proyectos y sobre todo temas de educación en investigación, que ha sido, digamos, una vocación. Entonces, ¿más la educación que la investigación? Ha sido más fácil porque investigar no es, digamos, como tal, se requieren como más recursos, más elementos y más tiempo. Entonces, inicialmente hice proyectos para promover la educación, para que la gente investigue y vi resultados. Y actualmente sí, ya de pronto con un poquito más tiempo estoy ya abriendo proyectos que precisamente hemos socializado, todo, invitaciones para trabajar ya en proyectos más profundos de investigación. El doctor Gil considera que después de la pandemia, la virtualidad creció de una forma importante, a tal punto que actualmente el combinarla con la presencialidad es la norma, con lo que se ha enriquecido más la educación al permitir una mayor cobertura y difusión de las actividades de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, lo que resulta en una evolución de la educación y una mayor integración entre todos los profesionales. En cuanto a la revista, de la cual formó parte del grupo editorial por cerca de 10 años, cree que se ha hecho un trabajo muy importante, lo que la posiciona actualmente como una de las mejores en el área de la salud. Primero, tuve una muy buena experiencia como presidente de la Asociación de Endoscopia y este periodo me tocó antes de la pandemia. Entonces fue precisamente culminando la pandemia que hicimos el congreso en Cartagena de terminación con más de 900 asistentes y con el trabajo, precisamente lo que es el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, esa junta directiva como estaba el doctor Gustavo Reyes, el doctor Luis Fernando Pineda, el doctor Jacobo Félix, el doctor Fabián Juliao, em, Alejandro Concha, y también en esa época con el doctor Rodrigo Castaño, lo que es temas escogidos, en la página web la doctora Adriana Pardo, un equipo realmente que me ayudó mucho y logramos sacar, digamos, seguir la secuencia de lo que tiene que ver con todo lo que son los cursos regionales. Hicimos varios congresos con invitados internacionales que en este momento siguen siendo top en el mundo, que pues en realidad eso para el país es un orgullo que vengan estos personajes y nos enseñen. Hicimos campañas de prevención de cáncer, Sé tu héroe, que fue una campaña que logró mucha convocatoria, sobre todo, y trabajo con los pacientes, la industria muy involucrada también en campañas de prevención de cáncer de colon y también con la ayuda de la Junta actualizamos guías de enfermedad inflamatoria intestinal, trabajamos mucho lo que es ese día de la enfermedad inflamatoria intestinal desde meses antes haciendo campañas y promoción en salud, la parte gremial también fortaleciéndola. Hicimos una diplomatura con el CES, de la cual también es muy fructífero ver que las personas que completaron esa diplomatura publicaron después, entonces hay productos de publicación de ese proceso.
Doctor Gil, ¿alguna actividad lúdica, deportiva, aparte de todo lo que hace usted en academia y como actividad profesional? Pues más de pronto lúdica, la natación, siempre he estado vinculado con la Cruz Roja en natación y en salvamento. Entonces, es como la parte, digamos, deportiva. Ya por los años la salud no aguanta mucho deporte extremo. Y además es una experiencia importante e interesante lo que tiene que ver con el salvamento. Es decir, que tiene la capacidad no solo de salvar vidas de pacientes, sino de aficionados o profesionales seguramente de la natación. Sí, esa es la idea, pues no me ha tocado ejercer. Lo importante es estar preparado. Exacto. Que muchas veces se piensa que por el ser uno científico o investigador, como que eso es algo incompatible con tener una fe, una creencia. Entonces, quiero, como le decía con su venia, como tocarle ese tema. Entiendo que usted es una persona de mucha fe. Sí, yo soy católico, en mi casa, digamos, en familia hay mucha fe en Dios. Mi esposa es cristiana, curiosamente, mi esposa es cristiana, yo soy católico, y mis hijos es más a la tendencia católica, pero es muy importante precisamente que yo pienso que lo que es la percepción de la fe y la creencia hace que, digamos, uno tenga más convicción de hacer las cosas, y eso no quita la objetividad para valorar la evidencia y ser científico. Y en ese contexto, pues vemos cómo ha ido progresando, por ejemplo, en nuestro campo de la gastroenterología y la endoscopia ahorita, precisamente con lo de la inteligencia artificial, que es el futuro, y todos los cambios que ya se visualizan, pero eso no resta que la creencia le dé a uno una perspectiva de fe y de que las cosas las haga uno con honestidad y las haga bien. ¿Usted cree que hoy día la mayoría de los médicos somos creyentes o no creyentes? Pues yo pensaría que es como en general eh, hay una fe, pero ya no es como tan arraigada como antes, ¿no? Como nuestros padres, abuelos. Finalmente, en cuanto al futuro de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, el doctor Gil opinó. Pienso que a futuro precisamente este cambio generacional que está teniendo la asociación va a traer cosas muy importantes que ojalá cada vez nos agremiemos más y que trabajemos en conjunto y vamos a ver más resultados y mejores cada vez.